Ok. Muito bom Gracias, estimado dia, amigo. Gracias. muito bom Gracias, dia, estimado. muito bom dia então a todos, né? É muito agradável e é um prazer iniciar essa nova atividade acadêmica do ano acadêmico da Rede Diálogos e Mercosul, dentro de uma agenda que vai se estender durante todo este ano. A Rede Diálogos e Mercosul é uma rede que surge lá nos idos de 2008, 2010, vinda da Internacional do Conhecimento, né, quando realizou-se ali o primeiro congresso na cidade de Santiago, e ali todos os congressos foram realizados, ali nos conhecemos, e através de simpósios nós fomos nos conhecendo, estabelecendo redes, e desde aí se cria a Rede Diálogos e Mercosul. O ano de 2020, que nos pegou de surpresa, foi um ano também de muita produção da rede, realizamos 11 conferências com variados temas. Em junho, criamos o Observatório do Pensamento Ibero-Americano, que tem esse espaço de encontro, né, onde todos vocês estão convidados a fazerem parte dessa instituição, para que a gente consiga ter um pensamento latino-americano, que é o que o professor Deves tem trabalhado ao longo da sua carreira, dentro dessa geopolítica que se chama América Latina, né, para a gente, ou Latinoamérica para os demais. E, no final do ano, realizamos um meeting, a 5ª edição do meeting Programa Voces, também onde o professor Eduardo teve uma participação brilhante, magnífica, conversando com todos nós. E esse ano a gente retoma as atividades, né? Já no ano onde a gente sabe como as coisas funcionam, porque ano passado ninguém sabia como a gente ia trabalhar, como as instituições iriam trabalhar, né? E acabou que todos nós continuamos de forma remota, muita gente trabalhando presencial, mas a maioria de todos nós aqui produzindo o trabalho desde o seu home office. Então, é uma alegria poder receber o Eduardo Deves, né, que é um amigo já de larga data, amigo da Rede Ladisc, amigo da Rede Diálogos do Mercosul, é um apoiador, é um membro, é um conselheiro, né, sobretudo, um amigo pessoal de cada um de nós. E desde então eu não vou dispensar muitas, né, apresentações do professor Eduardo, mas todos sabemos, ele é do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Santiago, é um pensador latino-americano da área da filosofia, e dentro dessa geopolítica latino-americana conheceu, né, muitas cidades num projeto chamado As 100 Mais, né, 100 cidades que ele andou visitando e divulgando não só as redes, mas esse pensamento latino-americano. Tem trabalhado com mentes emergentes, né, jovens intelectuais que estão surgindo diante de um quadro, de um pensamento também já formado dentro da nossa realidade e continente. Então, professor, seja muito bem-vindo. É um prazer escutá-lo. Então, passo ao senhor a palavra, já sabendo o grupo que o professor vai falar sobre como entender os ecossistemas intelectuais, conceito e método, e a cada 10 minutos, mais ou menos, o professor vai dar uma parada e a gente pode discutir com ele. Obrigado aos presentes, aos pouquinhos eu espero que as pessoas vão chegando e vamos dialogando com todos. Por favor, professor, com o senhor a palavra. Gracias, estimado amigo. Gracias, querido Tulio. Y a todas y todos ustedes. Buenos días. Buen día a todas y todos. Voy a hablar en español. Dice para Tulio que sería necesario que a gente de Hispanoamérica faça un esfuerzo para entender o portugués. No para hablar portugués, mas para entender al menos. Y por eso es muy importante que a gente do Brasil fale portugués devagar, tranquilamente, claramente, sin mucho sotaque, de manera que podamos nos entender cada uno en su lengua. Y yo voy a hablar también muy devagar y claramente para que todas y todos ustedes puedan me entender. Entonces, el tema que quiero presentarles es sobre la noción
ecosistema intelectual. Y esto quiero confrontarlo, enfrentarlo, acercarlo, relacionarlo con la noción redes intelectuales para comenzar. Y quiero preguntar para vosotros que piensen un poco, ¿cuánto tiempo atrás es que ustedes han conocido la noción redes intelectuales? Que piensen en eso, que es una noción tremendamente recogida en la red Mercosur, que se concibe a sí misma, por lo demás, como una red intelectual. Mi percepción personal es que hace unos 20 años, y alguna gente no tendrá tanta memoria tal vez, no se falaba nada de redes intelectuales. Y hoy día es una noción que en nuestra actividad, en nuestro quehacer académico, está presente de manera permanente y estamos tratando permanentemente de establecer redes intelectuales con colegas de la propia ciudad donde vivimos, pero sobre todo del país y sobre todo, más todavía, de otros países. Y lo que una de las cosas más importantes para la universidad actual, contemporánea, es el establecimiento de redes de trabajo, de pesquisa, de publicaciones, etcétera, a nivel internacional. Eh, en ese sentido, quiero, como un concepto relacionado con el de redes intelectuales, instalar la noción ecosistema intelectual, que es una noción que ya tiene algunas décadas, así como simplemente se dice, pero que no ha estado definida conceptualmente como yo querría avanzar un poco en esta oportunidad y ofrecerles a ustedes eh, una conceptualización relacionada que permita justamente concebirla y trabajar permanentemente con ella. La noción ecosistema intelectual tiene una serie, a mi juicio, de ventajas y de aportes respecto de otras nociones. Y les pido que piensen ustedes un poco cuando se refieren al mundo intelectual de Río Cuarto o al mundo intelectual de Río de Janeiro o al mundo intelectual de Santiago de Chile o de Florianópolis. ¿Con qué palabra lo designan? Y yo les propongo palabras como mundo académico, gente de la academia, intelectuales, intelectualidad, campo intelectual, expresiones todas estas que a mi juicio son muy deficitarias para hacernos entender el gran conjunto de personas que se ocupan de la pesquisa, de la docencia universitaria, del quehacer intelectual en general, que trabajan en universidades e instituciones de educación superior, que trabajan en think tanks, que trabajan en organismos de pensamiento del Estado o, o privados, etcétera, etcétera. Es decir, que no tenemos un concepto que agrupe esos quehaceres y que en una palabra los pueda definir. Por eso, quiero proponerles la noción de ecosistema intelectual para entender a estas agrupaciones como conjuntos ubicadas en un territorio específico. Así diré el ecosistema intelectual de Río de Janeiro, el ecosistema intelectual de Santiago de Chile, tratando justamente de envolver al conjunto de universidades, como digo,
de gente que hace pesquisa, que hace docencia, que participa en instituciones educacionales, pero que participa también de instituciones de otro tipo, como religiosas, militares, etcétera, etcétera, y que está proponiendo ideas y discusiones para ese ecosistema en particular, o para su país, o para América Latina completa, pero que operan en esa ciudad o en ese lugar de una manera relativamente específica. A mi juicio, sería absurdo hablar del ecosistema intelectual brasileño, puesto que incluir a Manaos, a Belén de Pará y a Porto Alegre o a Ijuí en un mismo ecosistema es totalmente inadecuado, puesto que en distintos lugares se discuten y se piensan cosas de manera diferente. Por tanto, es necesario no confundir a la intelectualidad brasileña como conjunto con un ecosistema intelectual que tiene una ubicación, como los ecosistemas naturales también, una ubicación geográfica específica y geocultural específica. A propósito de esto, entonces me interesa resaltar la utilidad, la capacidad teórica que envuelve este concepto y que nos permite justamente designar con una palabra específica algo que antes debíamos designar con numerosas palabras para envolver al conjunto de las personas que trabajan en este ámbito. Debo recordar además que especialmente para la gente que no vive en las capitales de sus países, que frecuentemente quienes viven en las capitales de sus países piensan que representan a la totalidad del país. La gente de Santiago o de Buenos Aires o de Lima, ni qué decir de Montevideo, etcétera, piensan que ellos representan al conjunto del país y en ese sentido marginalizan, dejan fuera a la gente que trabaja en ecosistemas que no son la capital. Y por tanto, cuando uno dice la intelectualidad argentina, está pensando en la intelectualidad de Buenos Aires, pero no está pensando en la intelectualidad de Córdoba, que es otro ecosistema, o de Mendoza, que es otro ecosistema, o de Rosario, o de Bahía Blanca, que son distintos sistemas, ecosistemas intelectuales que normalmente no son considerados, sino que se identifica a Argentina con Buenos Aires. El hablar de ecosistema intelectual nos permite justamente distinguir el ecosistema intelectual de Buenos Aires y el ecosistema intelectual de Mendoza, lo que me parece que no solamente aumenta la cantidad de intelectualidades incluidas en la noción intelectualidad argentina, sino que sobre todo hace justicia a la gente de las provincias, de los estados, en el sentido brasileiro del término estado, o de las regiones en el sentido chileno del término. Y esto es muy importante porque la mayoría de las intelectualidades de América Latina no residen justamente en las capitales, sino que residen en ciudades muy distintas. Pero esta noción también nos sirve para entender ecosistemas intelectuales en sociedades que no son urbanas, sino que son sociedades rurales, y no solamente del presente, sino también de un pasado y de un pasado remoto. Podemos entender a Babilonia como un ecosistema intelectual o a Atenas como un ecosistema, me refiero a la Atenas clásica, como un ecosistema intelectual, a Roma, pero a muchas ciudades que no son capitales de imperios, sino ciudades mucho menores e incluso ciudades o agrupaciones o aldeas que no tenían lectoescritura y que no funcionaban con intelectualidad,
sino que funcionaban con chamanidad, conjunto de chamanes, quiero decir. Ahora bien, para avanzar un poco en esto, y como decía Carlos Tulio, voy a hablar muy poquito rato para ofrecer la palabra. Además de ofrecernos esta noción, además de ofrecernos un concepto que a mi juicio no tenemos para entender el quehacer intelectual de una ciudad, nos permite entender que esta intelectualidad, que este mundo de un lugar, tiene una serie de dinámicas analógicas, parecidas a los ecosistemas naturales, es decir, una interacción que no es solamente una agrupación. En esto, la noción ecosistema intelectual toma algo de la noción campo intelectual de Pierre Bourdieu. Es decir, la intelectualidad de Santiago no es solamente una agrupación de personas, sino que es además un juego de dinámicas entre personas que participan de un ecosistema intelectual, con instituciones, con financiamientos y especialmente comprometidas en un conjunto de debates que las organizan. Debates que pueden ser debates políticos, pero pueden ser también debates económicos, debates educacionales, debates sobre la salud. Evidentemente, la pandemia ha generado una inmensa cantidad de debates que no nos imaginábamos hace un par de años, y son todos debates que se dan de manera diferente, de acuerdo a los ecosistemas en los cuales se participa. Lo que no significa que no haya también vasos comunicantes y factores que se comparten. Pero lo que me interesa para este efecto es asumir que el ecosistema intelectual no es solamente una agrupación, sino que es un juego de relaciones que se da al interior de un espacio geocultural. En ese sentido, la noción ecosistema intelectual es un concepto analítico para entender cómo funcionan las intelectualidades y el mundo educacional y universitario en general. Pero a la vez es una noción que nos permite también imaginar la gestión al interior como parte de los propios ecosistemas intelectuales. Y en esto es una noción muy distinta, a mi juicio, a la de Pierre Bourdieu, que precisamente no permite entender la gestión de los propios campos intelectuales, como dice Bourdieu, y que en cambio sí se puede pensar la gestión de los ecosistemas intelectuales. Así, una red como Mercosur puede imaginar cuál sería su participación en diversos ecosistemas intelectuales de América Latina, o cómo producir integración entre diversos ecosistemas intelectuales de América Latina, o del mundo, por cierto. Cómo participar de las discusiones en los ecosistemas intelectuales donde tiene participantes, donde tiene miembros la red Mercosur, etcétera. Pregunta que no tiene, a mi juicio, ningún sentido en el marco de la conceptualización de Pierre Bourdieu, donde se define cómo funciona un campo intelectual, pero donde no se ofrecen maneras de pensar la gestión de esta agrupación, de este conjunto de personas con sus relaciones. Bien, Carlos Tulio, hasta allí la primera parte. Ofrezca, el señor la palabra. Muy bien. Vamos a partir para as perguntas. Eu creio que o que eu posso te falar é como coordenador da rede Diálogos e Mercosul e criando outros produtos, como
o programa Voces, que estávamos juntos na Colômbia, quando ouvimos colegas de Bogotá reclamando ou denunciando, né, que eram perseguidos pelo Estado, né? E eu lembro de uma expressão naquele momento que me chocou muito. Ali eu estou falando de 2012, quando tivemos juntos uma viagem a Bogotá, fomos a Medellín e você seguiu viagem a outras cidades. E eu lembro que você perguntava por colegas, dava nomes e a resposta era ou sumiu ou foi sumido, ou estava sumido, né? E aquilo me chamou muita atenção e nós fomos ganhando uma maturidade no que diz respeito a o que uma rede poderia fazer, né? A rede Diálogos Mercosul, e eu acho que a Iladis, que também passou a atuar dessa forma, na composição dos seus membros, no convite enviado a cada colega professor, eles passaram a ser um representante não só da Diálogos Mercosul, mas também da própria Internacional do Conhecimento, onde, como raízes, foram chegando, não é, nos variados grupos de investigação, representando o pensamento das redes e aí firmando o que a gente chama de um pensamento, né, juntos dentro dessa geopolítica latino-americana, ou mesmo na Europa, onde nós temos colegas, né, que estão sempre participando conosco. A rede ela tem sido ativa nesse sentido. Então, uma coisa que a gente tem discutido não é tanto o papel como rede que nós estamos atuando, mas uma coisa que eu tenho tido como reação dos colegas é como ser intelectual efetivamente, não mais aquele intelectual do passado, não é? Mas que era o dono da verdade, não é? Mas hoje aquela pessoa que está na universidade comandando grupos, coordenando grupos de trabalho, principalmente alunos na área da investigação, realizando trabalhos de extensão acadêmica, como nós falamos no Brasil. Mas ele não se sente um intelectual, ele acaba sendo só professor, e a rede, nos seus encontros, tem produzido essa provocação. Você é uma pessoa que tem que fazer aquele que ouve, pelo menos, parar para refletir. O Eduardo Deves pode estar falando uma grande bobagem, mas ele, pelo menos, tem que me fazer refletir. Eu acho que o papel do intelectual ou de uma rede tem sido esse dentro desse espaço nos últimos 10 ou 20 anos, que é um tempo que você tem efetivamente pesquisado e escrito livros sobre isso, né? Sobre esse comentário é o que eu tenho a dizer e abro aí para os colegas. Se ofrece entonces la palabra. ¿Quién quiere decir o preguntar algo? Juliane, que está andando pelo continente, entrevistando autoridades, né? Como que você tem visto essa questão da produção a partir do intelectual, entre comilhas? Bom, eu tenho, na verdade, a minha proposta da minha pesquisa do doutorado, ela é a partir de uma proposta muito tradicional e, no final das contas, eu acabei ocupando teorias de pensamento crítico latino-americano, principalmente a teoria decolonial. E a teoria decolonial o pensamento decolonial me fez compreender que a intelectualidade, por exemplo, no meu trabalho eu falo muito do mundo andino e amazônico. E quando eu estive na Flaxo do Equador, em 2019, eu fiquei 4 meses aí. E, claro, eu entrevistei muitos intelectuais, muitos professores da Flaxo, algumas autoridades que também são intelectuais no fundo. E depois eu me dei conta que uma boa parte do meu trabalho também estava fora do mundo da intelectualidade acadêmica. Então, eu cheguei na intelectualidade do movimento indígena, que é, no fundo, o meu tema da minha tese, que eu trato um pouco do movimento indígena no Equador e na Bolívia. E aí eu tive contato com os que... Eles não se denominam intelectuais, né? Para eles, não... Eles são líderes, mas são os que geram o pensamento, e geralmente é um pensamento muito mais falado, não é um pensamento tanto escrito. Então, aí eu consegui ver alguns que são principais, né, os principais líderes, alguns líderes mais históricos,
E aí eu comecei a conversar com eles e aí eu acho que também amplia um pouco o conceito de intelectualidade, assim, mais ou menos o que o professor mencionava, assim, um sistema intelectual que ele falava urbano, rural, o sistema intelectual mais tradicional do mundo acadêmico e também um sistema intelectual que não está no mundo acadêmico, mas que está gerando ideias e que depois nós terminamos debatendo também, né? Porque quando eu fiz o meu projeto do doutorado, eu falava muito do buen vivir, e depois do buen vivir vem de uma palavra, de um conceito quichua e aimara, que é o sumacamanha e o sumacausa. E aí são outros intelectuais que estão por detrás dessa construção do conhecimento. Então, claro, eu queria só fazer uma pergunta para o professor. Na verdade, assim, quando ele fala do ecossistema intelectual de um determinado espaço, claro, ele fala muito da parte geográfica, né? Por exemplo, o Brasil é muito diferente o que se fala no sul, o que se fala no norte, no Chile também, o que se fala em Santiago não é a mesma coisa que se fala em outras partes. Mas mesmo dentro da mesma localidade também tem pensamentos muito diferentes. E como é que se constrói um conceito disso, ou se leva em conta a diversidade de pensamento dentro das mesmas localidades e coisas assim? Seria isso. Muy bien. Sí, Juliane. En verdad usted me está haciendo dos preguntas o dos observaciones y voy a comenzar por la primera que no fue explícita, sino que tiene que ver con lo que dijiste antes. Y es lo siguiente, la noción ecosistema intelectual no quiere comprender únicamente a quienes están en la universidad o a quienes se autodenominan u otra gente denomina como intelectuales, sino a todas las inteligencias, sean naturales o en el futuro sean artificiales, que profieren ideas y que participan de debates. En ese sentido, son tan válidas para este efecto las ideas que provienen de las intelectualidades indígenas, que provienen de organismos empresariales, que provienen de iglesias o que provienen de organismos deportivos que discuten, bueno, sobre la calidad de vida o sobre la necesidad de hacer deporte, etcétera, etcétera. Es decir, son múltiples personas o inteligencias en general que están ofreciendo propuestas que se organizan normalmente en debates. Y esto alude a la segunda pregunta. Para que haya debate, se supone obviamente que hay posiciones diversas. Y no solamente que hay posiciones diversas respecto de un mismo punto, sino que un ecosistema intelectual se compone de numerosos debates. Es decir, puede estar en este momento el debate sobre el COVID, pero a la vez puede haber un debate, o lo hay, sobre modelo de desarrollo. O hay un debate sobre la soberanía alimentaria de esa región o del país. Y hay otro debate sobre si el país debe incorporarse a un tratado internacional o no incorporarse a un tratado internacional. Son debates distintos en los cuales algunas personas participan de uno, otras personas participan de dos o de tres. Pero esto supone obviamente las diferencias de pensamiento, pero a la vez supone la diferencia de problemas relevantes para cada ámbito. No existe un solo debate y eso es lo que otorga la especificidad a los distintos ecosistemas intelectuales. Por ejemplo, un ecosistema intelectual no letrado, una cuestión fundamental es cómo organizar
una fiesta o una ceremonia anual para el inicio de la primavera, por ejemplo. Que eso funciona para Inglaterra o para el mundo mapuche, lo que es Inglaterra hoy día, o lo que es Chile hoy día, da lo mismo, 3.000 o 4.000 años. Esa ceremonia es un tema en debate. ¿Cómo, cuándo, qué se va a hacer allí? ¿Vamos a erigir un monolito? ¿Vamos a hacer qué tipo de manifestaciones? ¿Cómo vamos a concebir esa ceremonia? Que puede ser o que es un debate muy distinto, por una parte, del debate sobre socialismo versus neoliberalismo, pero que a la vez contempla elementos muy comunes que aluden al tipo de sociedad que queremos o cómo estamos pensando nuestra sociedad hacia el futuro. Y lo que se puede discutir en Stonehenge, en Inglaterra actual, no es lo mismo que se va a discutir o de la misma manera, y ciertamente no en la misma lengua, ni con ninguna conexión con lo que se puede discutir en el mundo mapuche antes de la llegada de los europeos. ¿Correcto? Entonces quiero señalar que hay numerosos debates en un ecosistema intelectual y que participan personas que emiten ideas, no que se autodenominan ni que otra gente los denomine intelectuales. Entonces, uma pergunta, seria mais a questão geográfica que a que conceptualiza, a que delimita o ecossistema? Es la cuestión geográfica, pero no solamente eso, porque la cuestión geográfica va asociada muchas veces a la lengua. Pero no solamente eso tampoco, sino que una trayectoria cultural, intelectual, pero también geográfica en el sentido duro del término de esa región. Imagine usted cómo puede ser diferente un lugar desértico con un lugar de selva lluviosa y cómo eso va modificando o va creando, participando de la creación de temas, de problemas, de palabras, de divinidades, de debates, de formas de alimentación, de tantas otras cosas. Entonces, no concibamos lo geográfico solamente como una diferencia abstracta, sino como una parte en la constitución de una cultura y de un pensamiento. Mientras más entramos en la tecnología, pareciera que la geografía es cada vez menos importante. Pero usted no sé si vivía en Chile, no vivía en Chile para el 2010, ¿ah? Cuando fue el terremoto, el gran terremoto del 2010, el terremoto más grande que ha sufrido Chile en su historia, los debates que aparecieron a propósito del terremoto en las regiones afectadas son problemas que no estaban antes, y eso deriva de la geografía. ¿No es cierto? Cosa que no ocurre en Brasil. Pero imaginemos que el día de mañana, esperemos que no ocurra, haya un tsunami en Río de Janeiro. Un tsunami va a cambiar la discusión sobre Río de Janeiro como ciudad, en su arquitectura, en su economía, en el turismo, y una cantidad de cosas que no estaban en discusión antes de un tsunami. El tema de la contaminación es un tema que afecta mucho más a ciertas ciudades que a otras. Evidentemente es también un tema que deriva parcialmente de la tecnología, parcialmente de la geografía. Son cuestiones que tienen que ver con la geografía, pero que no se entiendan como simplemente si estamos en el Ecuador o estamos en los polos sur o norte, sino que hay una serie de otros factores geográficos y geoculturales
que están incidiendo en una trayectoria de largo plazo del ecosistema intelectual. Muito Gracias, obrigada. Juliane. ¿Alguien más querría decir algo por el momento? Andrés Miguel, que toma tanta nota, entonces... Sí, yo tomo nota porque es un tema que he reflexionado bastante y entonces pienso lo siguiente. ¿Cuáles serían? O sea, es evidente que esta definición que no se ha dado, pero que se ha esbozado del ecosistema intelectual, plantea que habrían dos elementos que permitirían la detección del ecosistema como entidad empíricamente existente, a eso me refiero. Y una sería este espacio geocultural físico, pero también geocultural. Sí. Y en segundo lugar, y eso es lo que me parece más relevante, es el hecho de que el espacio es simbólico en tanto lugar de producción de conocimiento o localidad dedicada a la emisión de ideas. Entonces, ahí creo que lo que no se debe perder de vista es que el ecosistema intelectual puede ser distinguido, visibilizado, detectado por el referente de sentido o el elemento de significación, el núcleo de discusión que esté desarrollando. Porque los ecosistemas pueden dedicarse a emitir ideas de múltiple carácter, de múltiple valor, pero las ideas se disputan en virtud de su utilidad no para el lugar en el cual se emiten, sino para la sociedad misma. Si el objeto era, si usted mencionó que los ecosistemas, habían elementos comunes, que era que en los ecosistemas se podía pensar la sociedad deseada, la sociedad que queremos, pero también la sociedad futura. Entonces, un elemento aquí a no perder de vista es que las ideas de los ecosistemas intelectuales son, primero, elementos que permiten detectar el ecosistema, pero que a lo que refieran esas ideas, el contenido, el significado que se esté produciendo, debatiendo, reconfigurando, es un elemento que por su contenido, por lo que implique, por la información específica que se esté desarrollando, es un elemento que es que de acuerdo a ese carácter, a lo que se esté discutiendo, también va a poder ser localizado en un lugar de importancia versus otros. Ejemplo, no es lo mismo que un ecosistema esté discutiendo los modelos de desarrollo de un determinado país o de una determinada localidad a que esté discutiendo un tema de segundo orden. ¿Y por qué digo esto? La idea es detectar los ecosistemas por la idea que produzcan, pero también si nos interesa comprender el ecosistema como una entidad empíricamente existente, los ecosistemas también varían en importancia de acuerdo a lo que discutan, creo yo. Bien, gracias. Voy a ofrecer entonces una definición para responderte en primer lugar y luego voy a abundar un poco sobre lo que tú dices. Así matamos dos pájaros de un tiro. Sobre definición, se entiende por ecosistema intelectual la interacción de un conjunto de organismos intelectuales, ideas, inteligencias, que no deben ser entendidas exclusivamente como grandes figuras intelectuales, y agrupaciones o instituciones que se dedican a producir conocimiento e ideas. Ello a través de décadas, a través de siglos, en un espacio natural y también en un espacio artificial derivado de la cultura material, por ejemplo, de la construcción de una ciudad, de un estado, etc. Esta interacción entre organismos intelectuales y la realidad material genera un campo con dinámicas
propias, dinámicas en cierto grado automáticas, que son relativamente independientes de las voluntades de las personas que participan. Es decir, estoy insistiendo en la idea que un ecosistema intelectual es un organismo vivo, tal como un ecosistema natural, tanto por el conjunto de entidades que se interrelacionan, como por su posibilidad, por su capacidad de aprender, de adaptarse, etc. Ahora bien, yo quiero discutir a Andrés Figueroa la noción de que habría debates más importantes o centrales y debates secundarios. No quiero decir que a posteriori no podamos establecerlo. Es decir, si hacemos un estudio histórico, podemos decir, en el pasado hubo una serie de debates. Por ejemplo, en la ciudad de Sao Paulo, que hoy día jerarquizamos en importancia, porque participaron en algunos una cantidad muy importante de las principales figuras intelectuales de la época, en tanto que el otro debate se dio en sectores muy marginales de esa sociedad, o incluso en barrios de la sociedad. Por ejemplo, un debate importantísimo es sobre el alcantarillado, sobre los desechos, el agua potable, la higiene de un barrio. Y esto puede ser discutido al interior de una comuna, de un ayuntamiento. No tiene que ser discutido a nivel nacional, pero para esa comuna puede ser muy importante, especialmente si no tiene ese servicio. ¿Correcto? Entonces, pero para futuro, en cambio, es extremadamente difícil decir, o en el presente, cuáles son estrictamente los debates más importantes. Porque si miramos en tiempos muy recientes, los debates medioambientales no eran muy importantes. Y hoy día querríamos que hubieran sido más importantes. Entonces, eran muy importantes, pero la gente no les prestaba tanta atención. Entonces, allá hay un elemento para discutir la noción de relevancia. O, por ejemplo, alguien podría pensar en un pueblo indígena que vive en el Amazonas, aislado, el debate sobre cómo construir arcos y flechas mejores es el debate más importante. No, el debate más importante es cómo convencer a las divinidades que les entreguen muchos monos para cazar, o muchos ciervos, o cocodrilos, lo que sea, o pescados, peces. El debate fundamental es cómo influir en el comportamiento de la naturaleza a través de la divinidad que va a prodigar muchos bienes o muchas frutas. ¿Correcto? Entonces, tampoco tendríamos que juzgar a un ecosistema intelectual hoy actual, distinto al nuestro, o de hace milenios, con los criterios que juzgamos a los sistemas intelectuales de hoy día exactamente, sino que debemos tener en cuenta que hay distintas articulaciones en relación a los debates posibles y distintas culturas o distintas trayectorias que hacen que los ecosistemas se comporten o funcionen de maneras relativamente distintas. Teniendo en cuenta siempre que va a haber discusiones que articulan justamente ese ecosistema intelectual con personas que las representan y eventualmente con instituciones o con agrupaciones humanas que toman partido por uno u otro de los polos. Pero si en una sociedad, por ejemplo, en un ecosistema intelectual, perdón, hay, por ejemplo, 10 debates, no se supone que todas las personas estén en el lado A de los 10 debates y en el lado B de los 10 debates estén todas otras personas,
Algunas personas pueden estar en el lado A de un debate y en el lado B de otro. No tienen que estar todas las personas de esa sociedad de acuerdo para participar en el mismo lado de todos los debates, salvo en épocas de altísima confrontación política o religiosa u otra, donde los sectores se dividen muy ampliamente. Pero en otras ciudades, en otros ecosistemas no es así. Por ejemplo, yo puedo estar por aumentar el presupuesto, el orzamento de salud y disminuir el orzamento de educación, y otra persona puede estar por aumentar el orzamento de educación y el orzamento de salud, aumentar ambos, disminuyendo el orzamento militar. Es decir, no tenemos que estar de acuerdo las personas en todos los debates. Podemos estar de acuerdo con algunas en un debate y estar de acuerdo con otras en otro debate. Claro, mientras más complejo es el ecosistema, más posible es que haya múltiples debates. En ecosistemas muy pequeñitos y de oralidad, no de escrituralidad, habrá muy pocos debates en cuestión porque son sociedades muy pequeñas. Es decir, con muy pocos miembros. Pero en un ecosistema tan grande como Sao Paulo, más aún cuando Sao Paulo y Río de Janeiro se están conurbando prácticamente, la cantidad de debates puede ser inmensa porque son 30 millones de personas que están conurbadas. Por ejemplo. Bien, Carlos Tulio, son las 12:01, diga el señor. Estamos bien, yo creo que se puede ahí estar más 10 minutos, ¿no? Profesor, yo tengo una pregunta. Yo recuerdo de un encuentro en la Universidad de São Paulo, donde se realizaba ali la creación del Instituto Ángel Rama. Y allí estaba personas como Antônio Cândido, un otro investigador que se llama Flávio Aguiar, que junto con Ligia Chiappini criaron el Instituto Ángel Rama en la Universidad de São Paulo. ¿Cómo actúa la cuestión del tiempo dentro de un ecosistema intelectual? Porque ahí vivimos tiempos, ¿no? Nuestro tiempo. Recuerdo de 2008, por ejemplo, cuando estábamos allí en Santiago, ahí 10 años después estamos de 2018, hoy estamos acá discutiendo eso. ¿Cómo trabajas esa cuestión de la actuación de las redes? Por ejemplo, recuerdo del Corredor de las Ideas, por ejemplo, donde tú tenías ahí muchos intelectuales, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa la cuestión del tiempo? A ver si te entiendo, a ver si te puedo responder. Primero quiero señalar que hay una cierta tensión entre la noción ecosistema intelectual y la noción redes intelectuales. Porque la noción ecosistema intelectual tiene una localización física bastante precisa. No es que sea absolutamente precisa, porque tampoco hay posibilidad de llegar a acuerdo exactamente sobre la cobertura espacial, pero sí tiene una noción de precisión espacial. Las redes, en cambio, tienen la noción de articular espacios, articular distintos ecosistemas, y el ecosistema natural o intelectual tienen una cierta porosidad que permite, que necesita, la circulación de factores externos al ecosistema. En ese sentido, hay tensión y hay complementación. Podría decirse, la noción ecosistema intelectual es demasiado estática, porque no permite entender que hay redes o circulación de las ideas. No, no es así. Es una noción para referirse a una geografía, como la noción ecosistemas naturales amazónico-costeros. Es una noción natural para definir ecosistemas, da lo mismo, de esas regiones. Eso no significa que si hay un temporal
en el Atlántico o en el Caribe no va a afectar a numerosos ecosistemas selváticos del norte de Sudamérica. Y ese temporal, ese tornado, se origina fuera de esos ecosistemas, no se origina dentro de esos ecosistemas. O el calentamiento global, que también se origina fuera de los ecosistemas, nos va a afectar a todos en conjunto. Aunque no sea un fenómeno interno. Por tanto, la noción de ecosistema natural o intelectual permite perfectamente la relación entre el adentro y el afuera. No es un adentro completamente aislado, aunque tiene el sentido de pensar el adentro más que el afuera. Esto tiene relación con tu pregunta, Tulio, puesto que el tiempo no va a pasar o no va a transcurrir para todos de la misma manera. Hay múltiples factores que inciden en esta trayectoria. Factores internos nuevamente o factores externos. Sí. ¿Correcto? Pero no veo, y eso no te lo entiendo, cuál sería el problema con esto. Con cualquier actividad humana, el tiempo tiene cualquier cosa de la realidad del mundo, el tiempo es un factor. ¿Por qué te hace problema para esto? ¿Qué específicamente, dónde está la dificultad que tú percibes o el problema que percibes? Na verdade, não, talvez não seja um problema, mas como um coordenador de rede, o senhor sabe, professor Elian sabe, Célia Vasconcelos e outros colegas, que agregar este grupo de colegas acadêmicos que muitas vezes nós chamamos e damos, né, e abraçamos como pensadores intelectuais, por muito tempo, diante de realidades, como o senhor falou, externas, que nos abalam muito, não é? A exemplo, nos últimos 10 anos, por exemplo, no Brasil, um fator externo, e a Juliane falava isso no início da nossa conversa, né? Quando nós perdemos no Brasil investimento em bolsas, por exemplo, acadêmicas, né? Isso é um fator externo importante, desmotivador na continuação do trabalho acadêmico, né? Ou o próprio aspecto político que a América Latina sofreu como uma ausência motivadora para essa investigação, para essa produção de conhecimento. Muitas redes apareceram nesses últimos 15 anos e muitas redes desapareceram, e a nossa relação, né, como líderes, coordenadores, gestores, agregadores de rede, ficou um pouquinho difícil, porque muitos dos nossos colegas, se não a maioria, eles pertencem às redes, e nós já conversamos isso, inclusive, na cidade do Rio de Janeiro, por uma palavra muito, muito elementar que a literatura usa, que é o pertencimento. Não é? Nós estamos na Internacional, nós estamos na Diálogos, na Iladisc e outras tantas redes que tem a América Latina, pelo pertencimento, pela vontade de fazer. Nós não temos uma carteirinha, nós não temos uma outra motivação que nos... Mas a gente está pela relação de amizade, fundamentalmente pela relação de amizade, né? E que o tempo internamente, aí internamente eu me refiro à questão geográfica de cada um, acaba nos tomando de uma forma que não nos motiva tanto como no passado, né? E o papel de líderes de rede, eu entendo que é árduo, né? Nessa função de vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós precisamos dar um abraço muitas vezes de manhã, de tarde e à noite,
para manter o acadêmico, o intelectual, não só professor, mas justamente nessa função de ser pensante dentro de um ambiente chamado universidade, onde todos os dias ele é chamado a assumir uma função administrativa, onde ele é chamado a resolver um problema que não diz respeito ao conhecimento, mas ele tem que estar ali para pensar e produzir esse conhecimento e trazer outras pessoas, os seus alunos, como o senhor faz, a exemplo de tantos outros que estão por aí. Então, com a professora Célia, a gente discute muito isso, com o professor Alcione, que são colegas que estão mais presentes nas discussões da Diálogos em Mercosul, e o tempo ele tem esse papel um pouco... É inexorável, né? O tempo é inexorável. Então, mas é nesse aspecto que eu me refiro, né? A gente cansa, nós cansamos. A pergunta pode ser essa: será que nós cansamos de lutar contra algo que está aí, mas somos nós que devemos manter essa chama acesa? Estimado amigo, no quiero entrar a una respuesta psicológica. Sí, sí, por favor. Creo que no procede en este caso. Sí. Pero sí procede pensar cómo funcionan los ecosistemas intelectuales en general. Por ejemplo, cuando hay abundancia de recursos económicos, digamos así, abundancia de energía, que es la equivalencia con los ecosistemas naturales, la producción de vida intelectual aumenta. Si es escasa la energía, la producción de vida intelectual disminuye. En ese sentido, hay estados que aumentan los orzamentos, los presupuestos para la actividad intelectual, o que la ocupan de manera distinta. En vez de financiar, por ejemplo, solo las universidades públicas, van a financiar también las universidades privadas, por ejemplo. Evidentemente, estos son cambios en los ecosistemas intelectuales, como, por ejemplo, si un ecosistema natural capta menos sol, menos luz solar a lo largo de los años, las décadas o los siglos, o menos agua, va a variar en su composición, porque son elementos esenciales para el funcionamiento del ecosistema. Ni qué decir, por ejemplo, lo que pasa con los ecosistemas naturales cuando cambia el eje de rotación de la Tierra, que es una cuestión a muy largo plazo, pero que tiene efectos radicales sobre los ecosistemas naturales. O, por ejemplo, lo que ocurrió con los ecosistemas intelectuales durante la Guerra Fría o después que terminó la Guerra Fría. Evidentemente, esto supuso cambios importantes a nivel de las inversiones, a nivel de la organización de los debates, y otra serie de factores. Pero hay una cuestión que es fundamental, y es que tiene que ver con el tiempo, y es que van apareciendo intelectualidades emergentes permanentemente. Intelectualidades emergentes, no solamente por ser gente joven, en primer lugar por ser gente joven, pero también por provenir de sectores que antes no tenían voz, sea porque no habían tomado la palabra, como por ejemplo los transexuales, que ciertamente existían antes, pero no se manifestaban como tales, en tanto que en la actualidad se manifiestan en numerosos ecosistemas. La presencia de grupos transexuales tiene hoy día voz y hace poquito tiempo, 10 años, no la tenía. No es porque sean jóvenes, da lo mismo la edad, lo que importa es un grupo que se constituyó, u otros grupos, los grupos pentecostales, que han crecido enormemente en algunos países en las últimas décadas. Las personas antes podían ser de otras religiones o no tener religión,
Pero en la actualidad, en esos lugares se manifiestan en tanto que pentecostales, lo que también es una modificación en el ecosistema. ¿Mm? O imaginemos un ecosistema natural, y pongo un caso dramático, cuando en Australia entraron los gatos domésticos, siendo que en Australia no existían los mamíferos salvo los perros, los dingos. Los gatos hacen un cambio radical porque se comen cantidad de especies que no tenían defensa. Los gatos no existían en los ecosistemas intelectuales naturales australianos. No quiero hacer analogías específicas, pero evidentemente los ecosistemas intelectuales también entran nuevas ideas, nuevos grupos, nuevos financiamientos que van a cambiar el perfil en el largo plazo de esos ecosistemas. Entonces, tengamos en cuenta que el tiempo, sea derivado de factores internos o de factores externos, va a hacer que los ecosistemas se modifiquen. Para el caso suyo, una cuestión fundamental, usted que mora en Río de Janeiro, cuando Brasilia comenzó a ser la capital de Brasil, pues de Río de Janeiro, en los años 50, drenó, eso se entiende en portugués la palabra drenar, ¿cierto? Sí. Drenó una cantidad de intelectuales de Río de Janeiro, capital del estado, hacia Brasilia. Brasilia no existía como ecosistema intelectual y hoy día sí existe. Una gran cantidad de esas personas, ya no porque esas personas de esa época murieron, pero las funciones que cumplían en la actualidad ya no las cumplen en Río de Janeiro, que dejó de ser capital, sino que las cumplen en Brasilia, que es la capital. Esto ha ocurrido en numerosos países, no solamente por cuestiones institucionales, como es el cambio de una capital, sino por booms económicos que se producen. Por ejemplo, el boom económico del caucho produjo Manaos. Pasó el boom del caucho y Manaos perdió gran importancia, como ocurrió con Valparaíso en Chile. Así es. Valparaíso es una ciudad mucho más importante antes del Canal de Panamá, porque los barcos daban la vuelta por el Estrecho de Magallanes o por Cabo de Hornos y obligatoriamente después pasaban a Valparaíso. Cuando se crea el Canal de Panamá, una gran cantidad de barcos que van desde la costa atlántica de Estados Unidos a la costa pacífica de Estados Unidos ya no tienen que pasar por Valparaíso, por ejemplo. Entonces, o que van a China, da igual, ¿eh? Entonces, eso hizo cambiar también la importancia de la ciudad y debilitó el ecosistema intelectual de Valparaíso. Bueno, para decir múltiples cuestiones que afectan el desenvolvimiento de los ecosistemas intelectuales en relación, por ejemplo, a la energía, que es el dinero que cuentan los ecosistemas intelectuales, o a la energía en el caso de los ecosistemas, la energía del sol u otras en el caso de los ecosistemas naturales. Professor, Aí. Professor Eliana enviou uma pergunta pelo chat que diz o seguinte: como as redes têm articulado ecossistemas nos últimos 5 anos, a partir das suas leituras e observações? Articulado, quiero entender, relacionado. Acredito que o articular é no sentido de estabelecer outras relações com colegas e criar novas redes, quem sabe. Eso. No en el sentido de crear ecosistemas, porque por cierto las redes no han creado ningún ecosistema, sino que las redes lo que hacen es relacionar a a algunas personas de unos ecosistemas con otros. Yo en los últimos 5 años, dice, no lo sé, es muy cortito ese periodo.
no puedo responder a eso. Sí puedo responder en más largo plazo, 10 años. en 20 o en 30 años, Ok. para establecer diferencias importantes. La relación entre Buenos Aires, Sao Paulo y Santiago de Chile, incluyendo a Montevideo en el grupo, es notoriamente mayor en la actualidad que hace 30 años. Ni qué decir que hace 40 años que estábamos en dictaduras por todas partes. El surgimiento de las democracias en tantos lugares posibilitó una circulación de personas y un establecimiento de redes que en dictaduras era imposible de imaginar. Eso por un lado. No solamente por la libertad, sino porque se invirtió claramente más en la actividad intelectual en algunos de los países, no necesariamente en todos. Pero no solamente por eso, sino también porque a la vez, subiendo los presupuestos, comparativamente también bajaron los precios de los billetes de avión o de ómnibus. Y eso permitió una circulación de personas notoriamente mayor. Pero no solamente eso, la institucionalidad universitaria creció en todas partes. Enormemente, enormemente. Multiplicada por 2, por 3 o por 4 en total. Lo que hace que la cantidad de personas dispuestas a establecer redes también creció enormemente. Entonces, en 5 años no lo puedo decir, pero en 20, 30, 40 años me parece que es muy fácil detectar, para los que tenemos suficiente edad para hacerlo, pero para otras personas estudiando el caso, cómo la cantidad de redes intelectuales, la cantidad de contactos entre ciudades, la cantidad de contactos internacionales en la academia latinoamericana ha crecido enormemente. Eso es muy fácil de probar a la hora de ver los convenios internacionales, de ver la cantidad de profesoras y profesores invitados a las universidades, etcétera, ver la cantidad de congresos existentes, etcétera. Todas cuestiones que van cruzando diversos ecosistemas intelectuales. Hasta aí mi respuesta, estimado amigo. Muito bem. Nós já encaminhamos aí para o encerramento, mas eu gostaria de registrar a presença de alguns colegas que foram chegando. O Christian Alvarez, a Alice Herrera, que é uma professora maia da Guatemala e que eu vou provocar para vir a esse diálogo. Colega Elza, também professora da Guatemala, Ana Luísa, que acaba de chegar, enfim. A Hilda Angélica, né, um colega também de muito tempo que está conosco, com a Internacional e com a Diálogos de Mercosul. Aldana Clemente, que es de Bahía Blanca. Aí está. Bien. Nessa questão do ecossistema, eu citei a professora Alice Herrera, nós temos discutido muito como, professor, esse ecossistema tem funcionado na América Central. E o senhor conhece bem essa região, né? Passou por ali. E Alice Herrera tem sempre nos questionado, sempre tem perguntado como os professores, ou os intelectuais, ou os acadêmicos, ou as redes acadêmicas, como, ou por quê, ou para quê, bem-vinda, Alicia, como se pode efectivamente desarrollar uma solução, ¿no? Un encaminamiento para decir, especialmente a los pueblos originarios, que donde Alicia tiene origen, puede decir, estamos aquí,
¿no? Entonces ahí abro una discusión con Alicia y contigo un ratito para escuchar un poco. Paso a Alicia la pregunta que puede complementar ahí a Devés y ahí seguimos un ratito más. Alicia. ¿Quiere hablar, Alicia? Bien, buenos días a todas y a todos. Desde la distancia y desde estos territorios, abrazo a sus energías y abrazo a sus palabras, sus conocimientos y su sabiduría. Bien, yo he sido como un ser privilegiado de estar en estos espacios, de transgredir los tiempos y las normas en muchos de los casos, ¿verdad? Sin embargo, dada mi participación y a mi querer seguir volando por este universo, pues entro a debatir y a discutir un poco el pensamiento del mundo académico. Y entonces, si nos damos cuenta, un poco también a cuestionar la ciencia, ya, y podría verse aquí entonces como el método, ya el método de cara a que mucho se dice, pero poco se hace. Y le digo por si realmente la ciencia o quienes hacen academia respondieran a lo que en muchos de los casos eh, sus diálogos, sus pensamientos o lo que escriben se formara una realidad, pues digo yo, quizá nuestra realidad social no estuviera como está, en tanto caos, en tanta complejidad. Y era un poco lo que yo cuestiono un poco, cómo también la academia ha utilizado un pensamiento o una epistemología dominante, colonial, una epistemología que invisibiliza los otros conocimientos y los otros saberes. Pero no solo en cuanto a las formas de sustentar su pensamiento, sino de cómo de actuar, de interrelacionarse, de estar claro que no es solo como el repetir, porque así lo dice la ciencia o porque así lo dicen otros estudiosos de las teorías, sino porque cómo este conocimiento o esta teoría palpa la realidad, siente la realidad y la transforma, porque al conocer esta realidad, busco este mecanismo para contribuir a transformar. Tampoco quiero ser como el milagro de colocar o de corregir, pero mínimamente acercarnos al discurso o al pensamiento que hablamos, porque yo he sido quizá un tanto parca y crítica, pero creo que los argentinos me ganan en la claridad de hablar su castellano, ¿no? Entonces, la cosa directa, por ejemplo, cómo, si bien hay nuevos ecosistemas yo no logro digerir mucho con la categoría de intelectuales o académicos, porque también es clase social, también tiene una categoría de poder para las mayorías. Entonces, no puedo yo como digerirme o identificarme con esa conceptualización, porque en el mundo maya hay conocimiento y hay sabiduría y que no se utiliza como intelectualidad o como academia, sino que tiene otra concepción de compromiso y de respuesta hacia las colectividades y hacia las comunidades. Pero lo que yo no me quiero perder, y el otro día sí lo escuché, profesor Eduardo, y me interesó mucho su planteamiento y su cuestionamiento de pensamiento. Yo lo que quiero comprender es cómo, si existen nuevos grupos de jóvenes que se están pronunciando en toda, podría decir, América Latina, ya, cómo este sector dominante, incluyendo la academia, incluyendo las universidades, incluyendo las organizaciones disque sociales, contribuyen o no sé si contribuyen o se permiten mirar esa demanda, se permiten hacer suya
analizar por qué existen estos movimientos, ¿ya? Y se contribuye a ese acompañamiento, ¿verdad? No sé si a esa transformación, porque la problemática es compleja. Y no tenemos solución, pero sí podemos tener esta actitud de observar y de comprometernos a escuchar para analizar y por lo tanto quizá contribuir, acompañarlos a esas luchas y a esas resistencias. Yo creo que ahí es donde hay un ecosistema intelectual, entre comillas, que no mueve su status quo, que se queda, que no ha revisado sus privilegios y que estos privilegios te mantienen en una forma de vida que no es la que están demandando ahora los nuevos grupos. ¿Cómo nos damos entonces a la tarea entonces de ver, de tener y que nuestro discurso no solo sea bajo el parámetro de la ciencia sino que hay otros mundos que cómo podemos interrelacionar esas relaciones? Franz Fanon nos habla sobre que la dominación no solo es académica, la dominación no solo es económica, la dominación también es de las relaciones sociales. Pero entonces, ¿cómo esta academia, cómo esta ciencia se relaciona en otro mundo más que colocar un pensamiento? Yo no quisiera quitar más tiempo, pero esa es mi inquietud, dado a que son claras las demandas de estos nuevos grupos que se están manifestando. Los grupos de migración, no por eso tienen que ser protestas, pero se están manifestando. Los pueblos originarios no son nuevos en su resistencia, sin embargo, están surgiendo con mucho más fuerza, pero ¿cómo los ven estos estados? ¿Cómo los está viendo la academia? ¿Cómo los están viendo los intelectuales? Ya, entonces, intelectual en este mundo dominante que legitima esa imposición. No lo sé, me quedaría con esto. Y perdón por mis palabras, pero sé que hoy en el calendario maya es una energía muy fuerte de Quetzalcóatl o Kukulcán, por lo tanto, las palabras van a ir fuertes a lo mejor en algún momento. Muchas gracias. Gracias. No sé en qué momento te incorporaste, si alcanzaste a escuchar cuando hablé de las intelectualidades emergentes. En este caso, la noción intelectualidad, no intelectuales, alude justamente a la presencia de líderes de pensamiento que se expresan en numerosos ámbitos, a veces muy diversos. La palabra intelectual que yo dejo fuera, en parte por la noción machista y en parte por la noción elitista, y la cambio más bien por intelectualidades en sentido neutro y en sentido colectivo, debe entenderse incluso más ampliamente como personas que se expresan a partir de diversas condiciones, de diversos colectivos. Así hablé de la emergencia de varios grupos de intelectualidades que antes no existían. Incluso hablé de las chamanidades, de los conjuntos de chamanes o del mundo de la chamanidad, para decir que en las sociedades orales sobre todo, pero no solamente en las sociedades orales, sino también en las sociedades escriturales, permanece la presencia de lo que podemos llamar ampliamente la chamanidad. Dicho esto, una de las intelectualidades más fuertes que se ha hecho presente masivamente a comienzos del siglo XXI son las intelectualidades de los pueblos indígenas. No son las únicas. La presencia de la intelectualidad femenina ha crecido enormemente. Quiero decir, se ha multiplicado por 100 si comparamos comienzos del siglo XXI con comienzos del siglo XX.
Pero incluso si comparamos comienzos del siglo XXI con comienzos de la segunda mitad del siglo XX, incluso si comparamos los 1970s con inicios del siglo XXI, la presencia de la intelectualidad femenina ha crecido enormemente, no solamente en la universidad o en la ciencia, sino en organizaciones sociales de variado tipo, y en particular en organizaciones femeninas, que ciertamente había antes de 1970 y antes de 1950, pero con una presencia y una masividad notoriamente menor. Las agrupaciones, otra que mencioné, las agrupaciones transexuales, que no tenían presencia ninguna hace 10 años, o mínima hace 10 años, y que hoy día tienen presencia importante. O las agrupaciones que se manifiestan en relación a temas ambientales, no solamente a nivel de la discusión global, sino a nivel de discusión en distintos sectores regionales específicos, como ha pasado claramente en Bolivia, como ha pasado claramente en Ecuador y en muchos otros lugares por la entrada del extractivismo en regiones indígenas, que puede ser conceptualizado como un problema nacional, pero también ciertamente es un problema que afecta mucho más a algunas regiones del país que a otras. Y eso, en ese sentido es que distingo los ecosistemas intelectuales, puesto que no es lo mismo la discusión que se da en Santa Cruz de la Sierra, la discusión que se da en La Paz, o la discusión que se da en las regiones más aisladas de la Amazonía boliviana, o ecuatoriana, o peruana, bueno, o brasileña y colombiana también, pero estaba mencionando, ¿no es cierto?, a Bolivia, por ejemplo, a Ecuador. Entonces, tenemos una serie de emergencias y quitemos en este caso la palabra intelectual, dejemos la palabra voces, que además le gusta mucho a Carlos Tulio. Aparecen muchas voces que antes no estaban presentes, que hablan por sí mismas, pero hablan por agrupaciones que antes no existían, aunque existieran las personas, y lo señalaba antes, las personas transexuales sí existían, pero no tenían voz como la tienen en la actualidad. Es decir, no es que nacieron, sino que se constituyeron, porque ya estaban las personas. Y ahora tienen una voz en tanto que tal, lo que no significa que antes personas transexuales no pudieron actuar en nombre del neoliberalismo, del feminismo o del socialismo, indistintamente, pero no en tanto que transexuales. O que no hubiera intelectualidades indígenas que actuaron en nombre de la izquierda o de la derecha, pero no necesariamente en tanto que indígenas, como lo hacen con mucho más fuerza en el siglo XXI. En ese sentido, quiero señalar con mucha fuerza esta presencia de voces y la creación de nuevos debates de cuestiones que no estaban antes en discusión. Por ejemplo, la cuestión de un Estado plurinacional. Por ejemplo, no es que no existiera nadie que hablara de eso, pero en el siglo XXI se ha hablado mucho más que a fines del XX, mucho más. Es decir, ha sido un debate que se ha instalado como debate nacional en distintos lugares, en tanto que antes había solamente personas individuales que hablaban de eso y no lograban transformar ese debate en debate nacional. Eso ha producido, Tulio, en relación a lo que me preguntabas antes, una evolución en numerosos ecosistemas intelectuales en la medida que han aparecido nuevas voces
que han instalado nuevos problemas y que han generado nuevos debates. Los debates mismos sobre el valor de la ciencia o de las epistemologías eurocéntricas o las epistemologías del sur u otras nociones vienen a incidir, ahí se repite, vienen a incidir en lo mismo que estamos conversando. Ayer precisamente me ha llegado una invitación para ir a Guatemala. Mi amiga Marta Casaus me ha invitado con mucha fuerza para que viaje a Guatemala en cuanto pueda o quiera. Tal vez nos veamos por allá dentro de poco tiempo, ¿verdad? Eso es. Nosotros tenemos una propuesta de realizar una edición de un meeting en Guatemala, quizás Muy bien. este año. Ojalá. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Celia, Vasconsuelo, Alcione, los demás colegas, o mismo Alicia. No, ningún comentario por aquí. Solamente una duda, ¿no?, que me quedaba. Y es si todos estos ecosistemas intelectuales, ¿qué resguardo deberían tener para no reproducir las hegemonías o esas colonialidades epistemológicas europeas, ¿no? Porque, bueno, con Tulio y con todos los colegas que aquí están, con gran parte, participamos de la red Diálogo de Mercosur. ¿Qué garantías nosotros podemos, digamos, qué resguardos, ¿no?, tener para no, de alguna manera, no hacer porque yo hago investigación en historia, perfecto, pero suelo utilizar, por ejemplo, la noción de Bourdieu, de prácticas, y así reproduciendo conceptos, teorías europeas, ¿no? Esa es mi pregunta. Bien, Celia. Me parece que es una pregunta que nos acucia con mucha fuerza en el mundo periférico. Y mi posición es, grosso modo, la siguiente. Es una cosa compleja y por tanto habría mucho que hablar, pero voy a decirlo brevemente. Mi posición es la siguiente: en ningún caso establecer formas de censura al pensamiento europeo. En ningún caso. Yo soy completamente enemigo de la censura. Incluso a la censura para el pensamiento de los grupos hegemónicos. Soy contrario. Ahora bien, creo que la mejor defensa contra esa hegemonía es la apertura al mundo en un sentido amplio. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra región tenemos una cantidad grande de emisores de voces que no escuchamos. Yo he hablado, bueno, muchas veces sobre esto. Revisen los currículos, no, las bibliografías, perdón, revisen las bibliografías de los cursos y pregúntense cuántas autoras y autores de Afro-Indo-Latinoamérica tenemos presentes allí. Pero con mucho más radicalidad, ¿cuántas y cuántos autores africanos, asiáticos y oceánicos tenemos allí? ¿Cuántas publicaciones en lenguas que no sean el español? No voy a decir el portugués porque sé que en Argentina y en Chile prácticamente no hay bibliografía en portugués. ¿Cuántas publicaciones en otras lenguas que no sean el español y el inglés tenemos?
¿Cuántos estudiantes tenemos que están estudiando chino? Están estudiando coreano, etcétera, para escuchar, entender otras voces. Entonces, lo digo ahora sintéticamente, mi propuesta no es en ningún caso cerrarnos al pensamiento que viene de los lugares hegemónicos, sino equilibrarlo con otros pensamientos que vienen de muchos otros lugares y que nosotros, por haber internalizado las nociones coloniales, ni siquiera consideramos reales. Entonces, me parece que esto es fundamental para ampliar el universo de nuestras lecturas. Y hay un esfuerzo importante en numerosas disciplinas, lo digo por la Universidad de Santiago de Chile, donde yo enseño, pero no solamente aquí, porque conozco numerosas universidades en América Latina, donde hay cursos, por ejemplo, de pensamiento latinoamericano en temas internacionales, por ejemplo, o discusiones sobre pensamiento chino en estudios internacionales, por ejemplo, o pensamiento indio, no me refiero indígena americano, ¿no es cierto?, sino de la India, cuestiones historiográficas, o importancia de las religiones y las culturas de países muy diversos, que no son solamente los países europeos que hace 20, 30, 40 años monopolizaban la discusión. Y cuando digo europeos, no me estoy refiriendo a Rumania, ¿no es cierto?, ni a Hungría, ni a Bulgaria, ni a Grecia, sino que estoy refiriendo solamente a Francia, Inglaterra, España, Alemania. Entonces, esa apertura es lo que a mi juicio nos garantiza libertad. Es lo que nos garantiza no creernos así ingenuamente el discurso eurocéntrico o el discurso hegemónico. En nuestras manos está abrir enormemente más este menú de opciones de lectura y de investigación para ofrecer a nuestros estudiantes una visión mucho más amplia de lo que es el pensamiento mundial. Lo digo en sentido geográfico, geocultural, pero también lo digo en sentido de los propios ecosistemas. La universidad no es el único lugar donde se piensa. Se piensa en muchos lugares. Se piensa en movimientos sociales, se piensa en organizaciones no gubernamentales, se piensa en organizaciones empresariales, se piensa en grupos militares, se piensa en grupos eclesiales. Es decir, tenemos también una pluralidad de voces al interior de los ecosistemas intelectuales. Claro, mientras más grandes son, más grupos hay. Pero obviamente en Río Cuarto, ciudad que conozco, hay gran cantidad de voces que no son solamente la Universidad Nacional. Y allí, además, hay numerosos grupos distintos, no solamente por profesiones y carreras, sino por posiciones políticas y religiosas y otras que se expresan también en esa digna institución. He ahí mi respuesta. Gracias, profesor. Muchas gracias. A ti. Perdón, yo no sé si me permitirían un tiempo para complementar. Claro, adelante. Sí. Con relación a lo que nos compartía Celia, yo sí comparto mucho de esta mirada sobre la diversidad.
pero la diversidad en todo sentido, desde la diversidad biológica, ecológica, de teorías, de conocimientos, de pensamientos. Creo que la educación se ha quedado estancada. Vean desde dónde, desde nuestra infancia, desde la sociedad, desde la familia, si nos preguntáramos en dónde nos enseñan a ser racistas, en dónde nos enseñan a discriminar, a ser desiguales. Pues no sé cómo sea la relación cuando nacemos de nuestras familias, pero luego cuántos años pasamos en la escuela con un solo pensamiento, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento lo decimos o lo digo desde mi propia experiencia. Sé más del mundo eurocéntrico que de mi mundo. Y cuando te das la cuenta de que tu mundo tiene otro conocimiento, te hace ver que te ha mutilado tu sentido de vida. Y entonces, por eso digo, se pudiera decir de qué historia nos enseñaron a nosotros, de qué historia nos hablaron a nosotros. No nos hablaron de la historia de nuestras ancestras y nuestros ancestros. Nos enseñaron una historia donde venía la Pinta, la Niña y la Santa María. Ya una historia en donde traían todo, sino veamos la controversia de Valladolid, ¿verdad? Eso nos muestra, esa película nos muestra esas relaciones de poder y esas relaciones de exterminio ante otro conocimiento, otros saberes y otra forma de vida. Pero eso no solo fue en 1492 o en 1500. Hoy por hoy el sistema educativo sigue reproduciendo esas mismas realidades, ¿verdad? No, por ejemplo, solo veamos en nuestros territorios, en nuestros mundos, en nuestro estado. ¿Cómo sabemos ya cuáles son los principios y valores de las otras culturas que cohabitamos? Porque no convivimos. La academia no sabe armonizar con otras culturas. Y es ahí el reto que tenemos como educadores, considero yo. Yo diría, yo no voy a descalificar todo lo que la vida me ha construido a lo largo de la historia, sino aprender de esa construcción para armonizar con otras nuevas teorías, con otros nuevos saberes. Y eso considero importante, que es equilibrio, sin dejar de tener claro que hemos crecido bajo un pensamiento dominante y colonizante, ¿verdad? Entonces sí considero que es a raíz de esto iniciar un proceso en donde tengamos esas diversas miradas que nos decía el profesor Eduardo. Y eso no está en los otros, está en nosotros. Está en cómo tenemos que tenemos que aprender a desaprender, pero también aprender a aprender, a reconstituir otros nuevos saberes, a complementarnos con otras nuevas miradas. Y eso la academia, no cabe duda, que se cierra en algún momento, pero quienes tienen ese papel de autoridad dentro, lo pueden hacer. Si lo hacemos nosotras transgresoramente, transgrediendo este sistema, porque nuestra sobrevivencia se ha basado sobre la resistencia y la clandestinidad, y lo hemos logrado porque ya más de 500 años seguimos recuperando el conocimiento y la sabiduría de las abuelas, abuelos, y seguimos ahora compartiendo una historia de la que no nos habían hablado de esa historia. Entonces yo creo que es muy importante entrarnos a conocer otras historias y no quedarnos solo con esta historia de este mundo eurocéntrico. Muchas gracias. Quiero decir una cosa muy breve, Tulio. Lo que dices, ¿Iquique es tu nombre verdadero? ¿O no es nombre? Ishkik Chajal Seguán es mi nombre maya. Iquique. Me castellanizaron y me pusieron Alicia Catalina, Bueno. pero mi nombre maya es Ishkik Chajal Seguán. Ishkik. Me pueden decir Alicia si les cuesta. También muy bien, no, pero Ishkik, vamos, es más novedoso. Ishkik, quiero señalarte que el año 19 yo di un curso sobre pensamiento latinoamericano en el siglo XXI.
Y entre los autores y autoras que vimos estaba Rigoberta y estaba Gladys Sul. Eran dos autoras de las cuales hablamos en ese curso. Y ahora en el 2020 hice un curso sobre pensamiento en el mundo árabe musulmán. Tratamos también una cantidad de autores de esa región en el siglo XIX y XX en relación al pensamiento latinoamericano. Y allí Andrés Figueroa y Juliane Rodríguez fueron mis estudiantes. Entonces, justamente lo que estamos intentando hacer es ampliar una vez más el menú de autoras, autores, procedencias intelectuales, y no solamente dentro de los ecosistemas latinoamericanos, sino procedentes de cualquier parte del mundo. Gracias. Muy bien. Eu vou proponer, então, a série de encontro aí. Já estamos com 1h30, aproximadamente, de conversa. Sempre é enriquecedor ter o professor Eduardo Deves, como também outros intelectuais de nossa América. Vou saudar os colegas da Guatemala, que chegaram com a colega Alice, os colegas chilenos, os colegas brasileiros, os colegas peruanos que estiveram, né? E dizer muito obrigado, professor, por esse encontro. Certamente podemos marcar um outro momento para dialogar essa questão, né, do próprio pensamento intelectual latino-americano, discutir um pouco mais sobre os estudos eidéticos, que tem sido uma proposta tua ao longo dos últimos muitos anos, né? E que já se transformou em livros e que está aberto a proposta de trabalho, enfim, é uma dos vários projetos que o professor Eduardo desenvolve na América Latina, enfim. Muito obrigado, professor, por este primeiro encontro, né? Damos realizado essa abertura de atividades da Rede Diálogos América-Sul. Logo, acho que dia 8, nós já vamos realizar a segunda conferência e vamos divulgar nas redes. E quero agradecer a presença de cada um de vocês. ¿Alguma última palavra, professor? No, muchas gracias, Tulio. Y ya nos veremos pronto, espero, sea en Guatemala o sea en Brasil, o en otra parte. Ok. Então, muito obrigado. Logo em seguida, eu estarei subindo este vídeo ao canal do Diálogos Américo-Sul, no YouTube, e aí outras pessoas poderão certamente apreciar e ver a inteligência de todos. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muchas gracias. Eso, chao, chao. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.